Buenas tardes, vamos a iniciar a analizar todas las adaptaciones orgánicas que se dan en el cuerpo humano con el ejercicio. Las adaptaciones en el ejercicio implican desde adaptaciones hematológicas, circulatorias, cardiovasculares, pulmonares, neuroendocrinas, renales y gastrointestinales. Cabe mencionar que existen adaptaciones agudas al ejercicio que se dan en el momento como tal de hacer ejercicio, y también existen adaptaciones crónicas que ya se dan en un tiempo prolongado o ya quedan esas adaptaciones y el cuerpo pasa por un síndrome de readaptación. Lo vamos a comentar más adelante. Vamos a iniciar a ver las respuestas y adaptaciones hematológicas. Iniciamos con la serie roja. Recordar que la sangre se compone por este componente que es plasma, plaquetas, leucocitos y los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos o también llamados hematíes. El volumen sanguíneo representa la suma de volumen eritrocitaria y el volumen plasmático. Ambos pueden cambiar de manera independiente y alterar en total el volumen de la sangre. El ejercicio físico, la temperatura ambiente, los traumatismos, las enfermedades y la hidratación pueden influir en cada uno de estos volúmenes, tanto del plasma como del volumen sanguíneo. Existe esta hormona que es la eritropoyetina o la EPO. De entrada es una hormona glucoproteica. Esta se sintetiza principalmente en el riñón en un 90% y el resto en el hígado. Aquí podemos ver la eritropoyesis. Se está liberando eritropoyetina a través del riñón y del hígado, como ya mencioné. Y el órgano blanco, pues son huesos largos en médula ósea de huesos largos y estimulan a la célula madre hematopoyética pluripotencial. Entonces, esta célula madre decide formarse en glóbulo rojo, pero para ello pasa por diferentes etapas, así como los seres humanos, desde que nacemos hasta que llegamos a la vida adulta. En este caso, el eritrocito tiene que pasar por varias etapas de maduración hasta llegar al eritrocito, iniciando por eritroblasto, después eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito y eritrocito. La eritropoyesis, recalco, es el proceso que corresponde a la generación de eritrocitos y tienen duración más o menos de 5 a 7 días. Ya vimos las etapas de maduración. Se llega a reticulocito y después su etapa final o de maduración pues son los eritrocitos. Una vez que ya han madurado hasta la etapa de reticulocito, estos ya pueden salir a circulación en sangre periférica. La eritropoyetina pues es una hormona fisiológica que se encarga de regular la eritropoyesis y, como mencioné hace un momento, es secretada por el parénquima renal. El principal factor que regula la producción de hematíes, ya quedamos, es la eritropoyetina. Y esta al mismo tiempo se estimula cuando se reduce la oxigenación en la zona renal principalmente y en la zona hepática. Sin embargo, hay otros factores como la presión venosa, como la hormona de crecimiento y la nutrición
también pueden contribuir o son factores que contribuyen a la estimulación de eritropoyetina. Vean, aquí está el túbulo proximal. El túbulo, cuando disminuye el oxígeno, los que captan esa disminución de oxígeno son los túbulos proximales que se ubican en riñón, en la nefrona del riñón. Se puede afectar, obviamente cuando hay una disminución de oxígeno se ve afectada la presión venosa, pero también la hormona de crecimiento, por ejemplo en los niños, y pues la alimentación. La eritropoyetina, esta pasa a circulación, llega a médula ósea para dar el proceso de la eritropoyesis y por tanto asegurar los niveles de hemoglobina y de hematocrit. Existe un porcentaje de cambio de volumen sanguíneo respecto al reposo a lo largo de los días de entrenamiento. El volumen sanguíneo cambia con el entrenamiento, primero como consecuencia de un aumento en el volumen plasmático y después por un aumento en el volumen eritrocitario. Aquí podemos observar los días de entrenamiento y cómo va aumentando. Estamos en color amarillo el volumen sanguíneo y después se adapta, hay una adaptación. El volumen plasmático también aumenta y después se estabiliza conforme se va adaptando el cuerpo al entrenamiento. Lo mismo pasa con el volumen eritrocitario. El volumen plasmático aumenta en las 24 horas posterior al ejercicio y alcanza hasta un 20% de aumento respecto a los niveles preentrenamiento en las primeras 2 semanas del ejercicio regular. Y después de la segunda, tercera semana, el volumen eritrocitario aumenta, alcanzando del 8 al 10% respecto a los volúmenes basales. Existe una influencia del calor y la termorregulación. La exposición al calor puede provocar un aumento de la temperatura central, desencadenando una respuesta termorreguladora, que ésta es capaz de disminuir dicha temperatura a través de la sudoración. Y esta es una de las respuestas más tempranas y que pueden justificar algunos cambios encontrados en el volumen sanguíneo. Vean, aquí están los meses del año, el volumen plasmático y también está la temperatura corporal. Si podemos observar en los meses de mayo, junio, julio, agosto, que son meses calurosos, también aumenta la temperatura ambiente y por tanto puede aumentar el volumen plasmático. Este volumen plasmático aumenta hasta un 5% en estos meses de calor y se puede reducir hasta un 3% en los meses de frío. Así que la magnitud del incremento del volumen plasmático depende de la aclimatación al calor, el nivel de hidratación también, y también se obtiene en el reposo o después de un ejercicio, es cuando se obtienen o se pueden obtener los niveles normales. Aquí es muy importante mencionar en cuanto a esta adaptación, razón por la cual muchos deportistas olímpicos, por ejemplo, que viven en Hawái, que hace mucho calor, y que los Juegos Olímpicos se van a dar en algún país de Antártida, ¿no? O algún lugar. Tienen que irse hasta un año antes, o mínimo hasta 6 meses antes, para que se puedan adaptar a ese clima. La expansión del volumen plasmático proporciona un claro beneficio termorregulador porque ayuda a reducir el trabajo cardiovascular que se provoca cuando se hace ejercicio en condiciones de calor. Por otro lado, la aclimatación no altera el volumen eritrocitario. Sin embargo, la expansión del volumen eritrocitario
puede mejorar la termorregulación y por tanto pues el rendimiento del ejercicio realizado a elevadas temperaturas. Existe una influencia en la hipohidratación. ¿Qué quiere decir? Que la poca hidratación asociada a la sudoración pues nos va a inducir a pérdidas de agua corporal que influyen en la disminución del volumen plasmático y por tanto el incremento de la presión osmótica del plasma, de tal forma que el volumen plasmático disminuye de manera lineal y proporcional a la hipohidratación. Los responsables directos del aumento de la osmolaridad son el cloro y el sodio. Aquí podemos ver estos electrolitos y esta hiperosmolaridad del medio extracelular moviliza el paso de sustancias del espacio intracelular al espacio extracelular como mecanismo de defensa ante la hipohidratación. Podemos decir que la hipohidratación disminuye el volumen del plasma y también la osmolaridad, y con ello contribuye a incrementar el trabajo termorregulador y también cardiovascular del organismo. Existe también una influencia de la altitud al ejercicio físico. Los sujetos que viven en grandes alturas tienen un volumen sanguíneo superior a los que residen en el nivel del mar. Esto ha hecho justificar el entrenamiento de altura, con la idea de que los sujetos residentes a nivel del mar podrían beneficiarse de esa adaptación y mejorar por lo tanto el rendimiento. En las primeras semanas de permanecer en alturas superiores a 2000 metros sobre el nivel del mar, el primer ajuste que se produce sobre el volumen sanguíneo es la pérdida de volumen plasmático, lo que provoca una hemoconcentración. El incremento de la concentración de hemoglobina conlleva a un incremento concomitante de los transportadores de oxígeno. La rápida mejoría de la tolerancia al ejercicio aeróbico ocasionada en las primeras semanas de estancia está justificada por factores hemodinámicos y no por mejoras de volumen sanguíneo. Diversos meses de estancias en altura podría conducir a una expansión del volumen eritrocitario y ello justificar probablemente cierto efecto ergogénico de la altura. También existen mecanismos relacionados en las respuestas de adaptaciones en el volumen plasmático. El ejercicio de larga duración y el entrenamiento diario originan como adaptación fisiológica del volumen sanguíneo, principalmente del volumen plasmático hasta un 25%. Este incremento de volumen plasmático disminuye la viscosidad de la sangre y mejora la hemodinámica cardiovascular, además de facilitar la oxigenación periférica muscular. Si este aumento de volumen plasmático cursa con ausencia en el incremento de masa globular total, tendrá como consecuencia una hemodilución, es decir, lo voy a decir coloquialmente para que me explique, que la sangre se diluya. Por eso, los corredores de fondo entrenados poseen valores en reposo relativamente bajos de hematocrito y de hemoglobina, dando lugar a un cuadro conocido como pseudoanemia inducido por el ejercicio. Se cree que puede deberse a una mayor producción de una hormona que se llama aldosterona, que es liberada en las glándulas suprarrenales por activación del sistema renina-angiotensina de aldosterona, así como en el incremento de la síntesis de albúmina por parte del hígado y una disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores centrales y de la actividad de una sustancia que se llama urodilatina, lo que justifica una retención de líquidos corporales. Entonces, al haber mayor cantidad de líquidos, hay una disminución en la sangre, se produce una hemodilución y se refleja en una pseudoanemia inducida por el ejercicio.
Aquí podemos observar los vasos sanguíneos con una concentración normal. Esta es la la figura B podemos ver una hemoconcentración que tiene lugar cuando el agua abandona los vasos sanguíneos. Y en la figura C se va incrementando la concentración de sustancias que permanecen en el vaso sanguíneo. Inmediatamente después de un ejercicio prolongado y como respuesta del agua al mismo, hay una disminución del volumen plasmático que va a originar justamente esto, una hemoconcentración de la sangre. Este hecho es en consecuencia de la sudoración. Aquí, por ejemplo, se pierde agua a través de la sudoración, pues el plasma es lo primero que abandona la sangre debido a la elevada presión de la sangre capilar de los músculos activos, y este incremento de la presión arterial forza al agua a salir desde el compartimiento vascular hasta el espacio intersticial. Ahora bien, con esfuerzos prolongados puede producirse una reducción del volumen del plasma más o menos entre el 10 al 20%, siendo esta pérdida proporcional también a la intensidad del ejercicio o del esfuerzo que se esté llevando a cabo. Este fenómeno es transitorio, de tal forma que una adecuada rehidratación después del ejercicio puede normalizar estos valores del volumen plasmático. Existen mecanismos relacionados con las respuestas y las adaptaciones en el número de hematíes o glóbulos blancos. El número fisiológico de los glóbulos rojos es distinto en función a la edad y al género. Más o menos en promedio tenemos de 4.5 a 5.5 millones por milímetro cúbico para varones, en cifras un poquito más bajos en mujeres. Estos valores van a variar en distintas circunstancias. Por ejemplo, la zona de extracción, también el ejercicio físico, los factores emocionales, la ansiedad, la excitación, el sueño, las hemorragias y diversas situaciones patológicas. En relación al ejercicio físico, el recuento eritrocitario depende de la intensidad del ejercicio, la duración y el tipo de actividad física. El entrenamiento ocasiona como adaptación una disminución del número de hematíes como consecuencia de la expansión del volumen plasmático que vimos en diapositivas anteriores, lo que va a originar la pseudoanemia inducida por el ejercicio. Por otra parte, puede existir una hemólisis de la planta del pie. La hemólisis secundario a microtraumatismos que suceden al ser comprimidos los capilares por contracciones musculares intensas y también al aumento de la velocidad del flujo sanguíneo al incrementar el gasto cardíaco durante el esfuerzo. Todo esto acompañado de todos esos traumatismos repetidos en la planta del pie sobre las superficies duras mientras el deportista corre. De ahí la importancia del uso adecuado del calzado en los diferentes deportes y específicos en cada deporte. Hay que tener en cuenta que la hemólisis coexiste con un aumento compensatorio de la producción de células rojas por parte de la médula ósea, manifestándose por un aumento de número de reticulocitos circulantes, como reflejo de la mayor eritropoyesis producidas en la médula ósea del sujeto entrenado. Existen también variaciones en el hierro sérico, hierro total y de la aptoglobina. El hierro es importante para la formación de la hemoglobina, la mioglobina y otras sustancias como citocromos, peroxidasas, catalasas, etc. La cantidad de hierro es de aproximadamente de 4 a 5 gramos aproximadamente en el cuerpo. De estos 4 a 5 gramos de hierro, el 65% se encuentra en hemoglobina, del 15 al 30% en células hepáticas, 4% en mioglobina, 1% en compuestos M
y 0.1% en transferrina. Ahora bien, también existe el hierro almacenado como ferritina, y este se llama hierro de depósito. Cantidades menores de hierro en las reservas de depósitos se almacenan en una forma extremadamente insoluble llamada hemosiderina. Cuando la cantidad de hierro en el plasma disminuye mucho, el hierro se separa de la ferritina muy fácilmente y el hierro se transporta entonces de forma de transferrina en el plasma hasta llegar a las partes del organismo donde se necesita. Después de un ejercicio prolongado, se ha observado que los valores de hierro sérico y también el hierro total disminuidos al mismo tiempo que aumenta la capacidad de fijación total de hierro o concentración media de transferrina, disminuyendo su saturación. Ahora bien, la depleción de hierro es más frecuente en mujeres. Un 80% de mujeres activas físicamente presentan cifras bajas de hierro y de ferritina sérica. Esto es debido esencialmente a las pérdidas fisiológicas de la menstruación. Por otro lado, la justificación más extendida del descenso de hierro es la hemólisis, que se da a nivel intravascular y que se puede producir como consecuencia de microtraumatismos durante el ejercicio y especialmente durante carreras sobre superficies duras, pero también en ejercicios o deportes de contactos, por ejemplo, el karate, el boxeo, donde se dan golpes que se producen microtraumatismos y que pues puede provocar también una pseudoanemia. Estas posibles hemólisis provocan un descenso de una sustancia que se llama aptoglobina sérica, que es una pequeña proteína plasmática que se une a la hemoglobina libre formando complejos de hemoglobina, aptohemoglobina. Y estos complejos son retirados a la circulación. Como consecuencia del descenso de esta aptoglobina circulante, puede interpretarse como un índice de hemólisis intravascular. La aptoglobina se utiliza como un marcador de hemólisis. Si analizamos ese marcador en los deportistas dedicados a la carrera, observamos que disminuye respecto a los deportistas dedicados al ciclismo. Estos resultados apoyan la hipótesis de que no es el ejercicio de resistencia per se, sino su rol en el componente traumático asociado a la carrera, factor principal causante de la hemólisis. El hierro, por tanto, juega un papel clave en el rendimiento del deportista. Uno, por su función transportadora de oxígeno, pero además como cofactor fundamental para el funcionamiento de procesos enzimáticos desarrollados a nivel de mitocondria. Dentro del deporte de alto rendimiento existe una tendencia a utilizar de forma abusiva la suplementación con hierro, de tal forma que un tercio de los ciclistas de élite en una investigación tuvieron elevados niveles de ferritina en sangre en los test de controles de dopaje que se realizaron específicamente en el Tour de Francia de 1998. Según estudios, existe una alta prevalencia entre los deportistas de una mutación de un gen que se llama HFE, relacionado con la progresión de la hemocromatosis hereditaria, que es una enfermedad de depósitos de hierro en los tejidos, y teniendo en cuenta que una gran variedad de los atletas de alta resistencia se suplementan con hierro durante casi toda su vida deportiva. Hablemos de las células de la serie blanca. Recordar que los leucocitos son un grupo heterogéneo de células que median la respuesta inmunológica del organismo y se distinguen en diversos grupos celulares, divididos en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos
Están compuestas por basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y los agranulocitos como los linfocitos y los monocitos. Granulocitos porque, como podemos observar, contienen gránulos en su citoplasma, y agranulocitos no contienen gránulos. Más o menos tenemos de 4.5 a 11.5 por 10 a la menos 3 leucocitos por milímetro cúbico. Empecemos con los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes de la sangre. Más o menos tenemos del 60 al 65% del total de leucocitos. Y estos aumentan en situaciones de estrés como enfermedad. Los neutrófilos tienen la capacidad de fagocitar y matar microorganismos que puedan atravesar las barreras defensivas del organismo. Los neutrófilos actúan como células inmunorreguladoras a través de la producción de citocinas. Las citocinas son glucoproteínas o proteínas de bajo peso molecular que se producen durante la fase de iniciación o en la fase efectora de una respuesta inmune, con el objeto de mediar y regular la amplitud y duración de las respuestas inmunes y la inflamación. Y los neutrófilos las citocinas estimulan la inflamación y las sustancias que actúan inhibiendo la progresión de la respuesta inflamatoria. Vamos con los eosinófilos. Los eosinófilos constituyen más o menos del 1 al 3% de los leucocitos. El núcleo, como podemos observar, tiene 2 lóbulos y su citoplasma contiene gránulos. Los eosinófilos participan en el desarrollo de las respuestas alérgicas al ser capaces de inactivar sustancias liberadas por los mastocitos. Estos mastocitos tienen una función importante en la respuesta del sistema inmunitario a ciertas bacterias y también a ciertos parásitos. Además, ayudan a controlar otros tipos de respuestas inmunitarias. También contienen sustancias químicas como histamina, la heparina, las citocinas y los factores de crecimiento. Los basófilos son una población leucocitaria minutaria en sangre periférica, aproximadamente menos del 1% del total de leucocitos. Sus gránulos, que podemos observar aquí, contienen heparina y también contienen histamina, y podemos observar que en su núcleo tiene 3 lóbulos. Vuelvo a repetir la imagen. Ya vimos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Vamos con los leucocitos agranulocitos. Como podemos observar, los monocitos no contienen gránulos, pero su núcleo es más grande. Son mononucleares, solo tienen un núcleo. Representan más o menos del 2 al 8% de leucocitos en sangre, y estos tienen la particularidad de que tras 2 o 3 días de permanecer en torrente sanguíneo, migran hacia los tejidos circundantes donde se agrandan y aumentan el número de lisosomas y mitocondrias y se transforman finalmente en macrófagos tisular o histiocytos. Los macrófagos se forman con la diferenciación de los monocitos, uno de los grupos mayores de glóbulos blancos, como ya vimos, del sistema inmune. Y cuando hay un daño tisular o una infección, los monocitos salen de la circulación sanguínea y se incorporan al tejido o al órgano afectado, y después experimentan una serie de cambios para poder convertirse en estos macrófagos. Estos macrófagos pueden modificarse para formar diversas estructuras para luchar con diversos microbios e invasores. De esta manera, estos macrófagos ofrecen la primera línea de defensa en la protección del ordenador principal de la infección. Por otro lado están los histocitos. Los histocitos
son monocitos, macrófagos o células dendríticas que no viajan a través de la sangre, pero están en piel, en cerebro, en placenta, en el vaso, en hígado, pulmones, ganglios linfáticos y o en el tejido mamario. La proliferación de estiocitos puede ser localizada, afectando únicamente piel o una lesión aislada de hueso, implicando varios órganos o sistemas. Hay una enfermedad, un padecimiento en sangre que es la histiocytosis, es rara, que es cuando aumenta la cantidad de estos histocitos y suelen manifestarse en edad infantil. Otra célula agranulosita y mononuclear son los linfocitos. Los linfocitos se caracterizan por poseer diversas funciones biológicas muy especializadas, ya que son capaces de reconocer de forma específica estructuras moleculares o antígenos, y estos representan aproximadamente del 20 al 40% del total de leucocitos y son responsables de la inmunidad específica. Bien, el sistema inmunitario. El sistema inmunitario se divide en celulares y moleculares. Los celulares lo componen los linfocitos T y B, las células natural killer y las células accesorias. Y el sistema inmunitario molecular lo componen citoquinas, moléculas de histocompatibilidad, moléculas efectoras cuya misión es destruir un antígeno y su complemento son los anticuerpos. Las respuestas y adaptaciones del sistema inmunitario al ejercicio físico. Bien, la actividad física conlleva una serie de demandas sobre el organismo que son dependientes del tipo, de la intensidad y de la duración del ejercicio físico, hecho que a su vez tienen importantes repercusiones sobre la capacidad de respuesta y de adaptación del sistema inmunológico del deportista. De modo recíproco, la capacidad de respuesta inmune del deportista va a repercutir sobre la salud y esta sobre su rendimiento físico. En el estudio de las relaciones entre el ejercicio físico y el sistema inmunitario, el elemento fundamental que va a determinar su adaptación es la respuesta de estrés originada por la actividad física o el ejercicio físico. Esta respuesta implica tres sistemas: el nervioso, el endocrino y el inmune. El nervioso incluye la inervación simpática de la corteza suprarrenal y los ganglios linfáticos. El endocrino, debido a la estimulación del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, y a la producción de las denominadas hormonas del estrés. Y el sistema inmune participa produciendo mediadores que son las citocinas y que condicionan las respuestas del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Y todo a esto se le llama una respuesta neuroendocrino-inmunológica. Bueno, el ejercicio intenso, especialmente donde se requiere mayor proporción de contracciones, induce a respuestas inflamatorias transitorias en los músculos más ejercitados y que están trabajando más intensamente. Esta inflamación corresponde a microtraumatismos musculares y participan en los procesos de reparación, de hipertrofia, de angiogénesis muscular, todo esto secundario al ejercicio. Sin embargo, no todas las consecuencias de la inflamación muscular son beneficiosas. Es decir, la repetición de reacciones inflamatorias intensas provocadas por cargas diarias excesivas de entrenamiento puede provocar una afectación inflamatoria local y de carácter crónico o recurrente, que esta va a producir dolores y disminución, obviamente, del rendimiento físico.
puesto que la intensidad de la respuesta inflamatoria local es proporcional al daño tisular provocada por el ejercicio. Las cargas excesivas que provocan un daño muscular elevan la intensidad de la inflamación hasta un grado en el que puede tener repercusiones sistémicas sobre el deportista. Esta afección sistémica se traduce en forma de respuesta de fase aguda a la inflamación, que cuando es intensa y es mantenida a lo largo del tiempo, altera la capacidad inmune del deportista y puede conducir a situaciones de inmunosupresión, aumentando la susceptibilidad a infecciones y por tanto poniendo en riesgo su salud. Así que son numerosos estudios realizados acerca de la influencia del ejercicio físico sobre el sistema inmune, coincidiendo que se produce una leucocitosis. Las hormonas del estrés son elemento importante que participan en la regulación de los cambios en las cifras leucocitarias y linfocitarias. Las concentraciones específicamente de adrenalina y de cortisol aumentan en relación con la capacidad individual y en función de la intensidad del ejercicio, originando variaciones leucocitarias secundarias al mismo. El modelo actual explica los cambios de las cifras de leucocitos por la acción coordinada o combinada de la adrenalina y del cortisol. La leucocitosis en el ejercicio de corta duración sería causada por el aumento de la concentración de adrenalina. Sin embargo, en ejercicios mantenidos durante más de una hora, el cortisol actuaría de manera sinérgica. Al final, los ejercicios de larga duración, la disminución de las cifras sería causada por el descenso de la concentración de adrenalina, a pesar de que se mantenga elevada el nivel de cortisol, hecho que, por otra parte, provoca el mantenimiento o descenso más lento de las cifras leucocitarias tras la finalización del ejercicio. El papel del eje hipotálamo-hipófisis adrenal en la función del sistema inmune. Las hormonas del estrés, que son las catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento, entre otras, movilizan las reservas y aumentan la capacidad del individuo para afrontar las necesidades de una situación crítica. Ante una situación de estrés como lo es el ejercicio, inmediatamente se produce la activación del sistema nervioso simpático, estimulando la liberación de catecolaminas desde la médula suprarrenal y las terminaciones nerviosas adrenérgicas. A más largo plazo, de 20 a 30 minutos, se pone en manifiesto la intervención del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal mediante un ascenso de glucocorticoides. Esta situación global de estrés produce aumento de los niveles cerebrales de dopamina y de noradrenalina, lo que provoca la liberación de la hormona liberadora de corticotropina desde el hipotálamo, que estimula al mismo tiempo la liberación de la hormona adrenocorticotrópica y betaendorfina por las células corticotropas de la hipófisis anterior. La hormona adrenocorticotrópica o ACTH induce la producción de cortisol por la corteza suprarrenal y también de las betaendorfinas que modifican las propiedades funcionales de los linfocitos. Aquí podemos observar el estrés físico, secundario al ejercicio, microlesiones celulares que da lugar a una respuesta inflamatoria que es una fase aguda. Y por otro lado, el estrés físico que, como ya mencioné, aumentan los niveles cerebrales de dopamina y noradrenalina, manda una señal al hipotálamo para la liberación de CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, para la liberación de
cortisol. Y también existe una inervación simpática de órganos linfoides que también da respuesta al estrés. Así que las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina y la hormona de crecimiento, pueden mediar los efectos inmediatos del ejercicio sobre las poblaciones linfocitarias y de neutrófilos respectivamente, mientras que el cortisol jugaría un papel importante en el mantenimiento de la neutrofilia y la linfopenia tras el ejercicio intenso y prolongado. El cortisol induce tanto la migración de células de la médula ósea a la circulación como la extravasación desde esta hacia los órganos linfoides y los tejidos inflamados. Por otro lado, la GH o hormona de crecimiento aumenta tras el ejercicio, dependiendo también, ya mencionamos y recalco, la intensidad y la duración del mismo, la edad, el género y la forma física. Así que la respuesta de la hormona de crecimiento está relacionada linealmente con la demanda de oxígeno y la intensidad del ejercicio. Por tanto, los ejercicios anaerobios producen un incremento de la hormona de crecimiento mayor que los aeróbicos de intensidad moderada. Ahora bien, las betas endorfinas, la respuesta de estas hormonas y de otros opiáceos endógenos dependen también de la intensidad similar al umbral de la respuesta del cortisol y que es regulada por la ACTH, molécula que puede ser procesada para producir beta endorfinas, y una vez sobrepasado el umbral crítico, la concentración de beta endorfina puede aumentar hasta 5 veces respecto a su valor en reposo. Existen consecuencias en las alteraciones del sistema inmune, lo que da lugar a la inmunosupresión inducida por el ejercicio. En general, las alteraciones de la función inmune se acompañan de modificaciones sistémicas caracterizadas por hipertemia, astenia, predisposición a infecciones, fatiga y alteraciones tisulares como consecuencia del estado inflamatorio y daño muscular provocados por el ejercicio que conducen a un descenso del rendimiento deportivo. La inmunosupresión producida por ejercicios máximos continuados es similar a la que se genera por un estrés físico severo, producido por estados patológicos como situaciones de cirugía, traumatismos y quemaduras. En ellas disminuye el número de linfocitos en sangre y se reduce su capacidad proliferativa y citotóxica. Asimismo, se elevan los niveles séricos de citocinas proinflamatorias e antiinflamatorias, y además puede producirse neutrofilia y alteración en la función de los neutrófilos. Veamos esta gráfica donde es la cantidad de ejercicio y el sistema inmunológico. Modelo que muestra que las cargas moderadas de ejercicio se acompañan a una mejora de la capacidad inmunológica, pero el ejercicio intenso se asocia a un descenso de la competencia inmunológica y un mayor riesgo de enfermedades. Entonces está la intensidad del ejercicio en una cantidad por encima. En el ejercicio de la intensidad disminuye el sistema inmunológico y predispone al deportista pues a adquirir todas estas alteraciones. Una de las causas es la lesión muscular que da lugar a una respuesta inflamatoria. Las situaciones en las que el ejercicio produce daño muscular localizado pueden englobarse dentro de las respuestas de la fase aguda de un daño tisular, en las que la liberación de mediadores proinflamatorios induce una respuesta sistémica de fase aguda. El daño muscular
se ha asociado con un aumento de los niveles séricos de interleucinas, siendo la destrucción de fibras musculares esqueléticas lo que estimula una producción local de las mismas. Está claro que el ejercicio induce una respuesta de fase aguda, que se traduce en un incremento de la proteína C reactiva tras las sesiones de entrenamiento. Ahora bien, la actividad física eleva la demanda de oxígeno y produce un aumento paralelo en la formación de radicales libres, que estos radicales libres son derivados del intercambio gaseoso. Y estos radicales libres pueden producir daños en estructuras celulares que inicien o amplifiquen el proceso inflamatorio y el daño celular. Es importante mencionar que las vitaminas participan en el metabolismo energético y de la detoxificación de radicales libres, formando parte de los sistemas naturales del defensa antioxidante. También durante el ejercicio se producen situaciones de hipoxia muscular que puede conducir a la expresión de las proteínas de estrés por las células musculares e incluso pueden llegar a necrosis, eventos que pueden desencadenar y agudizar la inflamación muscular. ¿Qué pasa con las plaquetas y el sistema de coagulación, la fibrinólisis y la función plaquetaria? Se ha observado que después de realizar ejercicio de máxima intensidad, se produce una actividad transitoria de la coagulación sanguínea y de la agregación plaquetaria compensadas con un aumento de la fibrinólisis. En pacientes, por ejemplo, con enfermedad coronaria, el ejercicio físico de alta intensidad puede provocar la lesión de una placa y así facilitar la formación de un trombo plaquetario. La realización de ejercicio físico aumenta el recuento plaquetario, pero este es transitorio. Retorna con rapidez a los valores basales una vez que ha terminado el ejercicio. Además de aumentar el número de plaquetas, también aumentan su tamaño, habiéndose demostrado que estos elementos de mayor volumen presentan una mayor actividad y que parecen corresponder a sus poblaciones jóvenes. El incremento de esta activación plaquetaria es más acentuado en actividades anaeróbicas, por ejemplo, squash, que en las aeróbicas, por ejemplo, el trote. Entre los posibles mecanismos responsables del aumento de la agregación plaquetaria provocada por el ejercicio se han implicado los siguientes. La lesión endotelial son de tipo mecánico, ya que hay factores mecánicos y posiblemente microlesiones endoteliales con exposición de colágeno que se han esgrimido como causa de la activación plaquetaria como respuesta al ejercicio. Está también el aumento de las concentraciones plasmáticas de catecolaminas, especialmente la noradrenalina. El aumento de la temperatura corporal, la acidosis láctica, habiéndose encontrado correlaciones significativas entre la concentración de hidrogeniones y el aumento de agregados circulantes durante el ejercicio. Y también se puede dar por destrucción mecánica de eritrocitos en ejercicios de larga duración, especialmente en una carrera.